Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos, una verdadera edición de colección. Hoy vamos a tener un programa verdaderamente, pero fuerte, pero fuerte en serio, con algunas visitas que van a ser escalofriantes. Voy a tratar de acomodar primero el teléfono, cosas que pasan. Les cuento más o menos de qué va el programa de hoy. Va a tener dos partes.
Estoy tratando de arreglar el pelo. Esto de que ahora me miro a la cámara, ya ahora me doy cuenta por qué me critican tanto. Bueno, el tema es el siguiente. Vamos a hacer dos bloques. Hay un primer bloque en el cual vamos a estar hablando con Gerardo de la Paulera. Gerardo es un economista muy prestigioso. Él hizo su doctorado en la Universidad de Chicago. Es especialista en temas de historia económica. Y ustedes deben tener presente que yo suelo citar sostenidamente, intensivamente, casi les diría, un artículo que él escribió junto a Bozzoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck, que el artículo lo que hace es analizar básicamente los distintos gobiernos de Argentina, y en ese contexto es cuando determina que el mejor gobierno de la historia argentina, digamos, fue el primer gobierno de Menem. Así que ese, digamos, es uno de los trabajos que yo suelo citar, digamos, con gran recurrencia, por decirlo de alguna manera. Pero hay otro libro muy importante de Gerardo, un libro también que es de esos libros que son sublimes y que valen la pena, que escribió con Taylor, que se llama Tensando el Ancla. Y hoy estuvo presentando su nuevo libro, que es La economía de Perón. En este contexto lo que vamos a hacer es hablar de estos trabajos, perdón, con Gerardo, y también, digamos, cómo ve la situación actual y el posible futuro del país a la luz de lo que es la discusión de... Acá está. Transmitir, ahí está. Ahí estamos invitándolo al profesor. Así que y en la segunda parte lo que vamos a estar haciendo es hablar sobre los temas de aborto, y acabo de invitarlo al profe profe, ¿qué pasó? Y vamos a ir con los temas de aborto, y voy a traer el testimonio de una persona que le ofrecieron un supuesto aborto seguro y casi muere, para que tengan conciencia de estas cosas. A ver, voy a ver si Gerardo, sí, por favor, a ver, porque evidentemente lo invité y... A ver, vamos a hacer así, desde acá. Les puedo asegurar que es espectacular escucharlo a Gerardo. O sea, un tipo de un conocimiento que verdaderamente vale la pena escuchar. Estamos esperando a ver si nos acepta la solicitud. Así es que bueno, esa vendría a ser la idea. En el mientras tanto, mientras que esperamos que Gerardo nos acepte la invitación, lo que voy a hacer es hablarle del dólar. Si ustedes se fijan, ¿qué era lo que habíamos dicho durante la última semana? Habíamos dicho que el gobierno estaba bajando el dólar de manera artificial. De hecho, en esta locura, el gobierno se patinó por lo menos 1.000 millones de dólares en bonos, o sea, el equivalente de 1.000 millones de dólares. Con lo cual, digamos, dado que los bonos dice que Gerardo no puede unirse. Bueno, yo lo voy a volver a intentar. A ver, vamos a volver a intentarlo. A ver.
estamos tratando de invitar. Ahí está. Otra vez. Bueno, nosotros, si ustedes se acuerdan, explicamos cómo era que se determinaba el contado con liqui. El contado con liqui surge de el cociente entre el precio en pesos del título cotizando en Argentina, dividido el precio del mismo título en Estados Unidos en dólares. Y básicamente, ¿qué era lo que estaba haciendo el gobierno? El gobierno lo que estaba haciendo era vender, ¿sí?, estos títulos en el mercado de Argentina para hacer bajar el precio en pesos. Entonces, al hacer bajar el precio en pesos, sí, eso lo que hacía era bajar el contado con liqui, pero ¿qué es lo que pasa? Estaban reventando bonos y estaban llevando el riesgo país a niveles del 1600, 1700. Es decir, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, y todos los elementos que hacen a la tendencia de... me sigue marcando que Gerardo no se puede unir al vivo. No sé cómo hacer para... voy a volver a intentarlo. Ni siquiera... Ahí está. Ahí estamos volviendo a intentar a invitarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno se patinó el equivalente de 1.000 millones de dólares. O sea, como los títulos cotizan al 33%, o sea, se patinó 3.000 palos verdes en estos días. O sea, y multipliquen por el precio en pesos y la cantidad monstruosa de guita que se estuvieron timbiando, y llevaron al riesgo país a niveles de 1.600, 1.700 puntos básicos. O sea, una locura, lo cual, digamos, también lo que hace es destrozar lo que tiene que ver con la tasa de interés. O sea, porque eso es lo que impacta fuertemente sobre el nivel de actividad económica, el nivel de empleo, los salarios reales, ¿sí? Y por ende termina generando un problema mayor que el que teníamos inicialmente, al margen de distorsionar la señal de precios. Eso por un lado. O sea, ¿qué pasó? O sea, evidentemente no pueden seguir sosteniendo ese mecanismo. Por lo tanto, ahí lo que uno tiene es que evidentemente se les escapó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este contexto, lo que está pasando es que ya, digamos, no pueden seguir con esta política, y por eso es que el dólar rebotó. Ese es el primer punto. El segundo punto es, Argentina está yendo al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en los próximos 3 años tiene que pagar una suma equivalente a 44.000 millones de dólares apenas, ¿sí? Por lo tanto, en ese contexto, ustedes lo que tienen es que Argentina, la estrategia de Guzmán, ¿cuál es? La estrategia de Guzmán es no pagar nada, ¿sí? O sea, y patear todos los vencimientos para adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese contexto? Para lograr algo así, lo que necesita Argentina es conseguir lo que se llama un crédito de facilidades extendidas. Es decir, un programa de largo plazo que, la lógica, digamos, del fondo de largo plazo, ¿no? Un programa que incluye reformas estructurales. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esas reformas estructurales que, digamos, hay que hacer son las que siempre los políticos dicen que son imposibles de hacer. En especial la que tiene que ver con el ajuste fiscal. O sea, ustedes, para repagar la deuda por la relación deuda-producto que tiene Argentina, por lo menos debería tener un superávit primario de 2 puntos del PBI. Argentina este año va a terminar con un déficit primario del orden de 9 puntos del PBI. Por lo tanto, o sea, no cierran los números. No cierran, no dan, los números no dan los números.
¿Y entonces qué van a hacer los políticos? ¿Ustedes creen que van a tocar lo de ellos? No, digamos, van a ir con el IFE, van a ir con los ATPs, o sea, van a tratar de ver cómo los joden a los jubilados, o sea, entonces, esa es básicamente la situación. Por lo tanto, es una quimera esto de intentar hacer el crédito de facilidades extendidas, porque Argentina no está dispuesta a hacer nada de las cosas que habría que hacer. La única carta a favor que tiene el país es que como es un deudor significativo, o sea, el fondo va a estar más laxo, pero la verdad es que la cosa no va, o sea, y tarde o temprano la gente se va a dar cuenta y eso, digamos, o sea, no es gratis. Ese es el primer punto. El segundo punto que a mí me interesaría discutir es lo que tiene que ver con la reforma previsional. O sea, básicamente lo que se está tratando de hacer es cambiar la fórmula de ajuste. Yo les voy a contar la historia del sistema previsional. El sistema previsional, originalmente, la gente se ocupaba de ese sistema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vino Perón, que estuvo en Italia, que admiraba a Mussolini, igual que Hitler, ¿sí? ¿Qué hizo? Copió el sistema previsional de Bismarck, ¿sí? Un sistema que claramente era una estafa porque prometía jubilaciones para los 65 años cuando la gente básicamente vivía a 40. O sea, era literalmente una estafa, le tomaban dinero para devolvérselos cuando tuvieran 65 años y sucede que la expectativa de vida era 40, era claramente una estafa. En ese contexto, lo que sucedía es que entonces ustedes no tenían prácticamente pasivos y sí tenían muchos trabajadores activos que aportaban muchos fondos. Entonces eso le generó una oleada de fondos que Perón usó para hacer populismo barato. O sea, digamos, la base de la destrucción del pensamiento de la Argentina y de romper la cultura del trabajo y de instaurar la cultura de la dádiva. En ese contexto, lo que uno tiene es que, bueno, el sistema terminó colapsando. Y después de que el sistema terminó colapsando, lo que uno ve es que no quedó otra que privatizar el sistema. Y es cuando, digamos, durante la gestión de Domingo Cavallo se avanzó en la reforma previsional y se crearon las AFJPs. Claramente, digamos, el sistema, digamos, tenía defectos. De hecho, Douglas North, cuando vino de visita a la Argentina y que, digamos, entendía de estos temas, le había ganado el Premio Nobel de Economía. Y una de las cosas que alertó es que el sistema tendría que haber sido hecho como se hizo en Chile. Dicho sea de paso, en Chile lo hizo José Piñera, ¿sí? Uno de los hermanos, o sea, el hermano genio del actual presidente de Chile, no el otro, el pelotudo que es progre, o sea, y dice boludeces y esas cosas. En ese contexto, ¿qué es lo que hizo el caso chileno? En el caso chileno dijeron, bueno, a ver, la deuda del sistema previsional es esto, y eso implicó un bono, ¿sí? Le pusieron un bono a las AFPs, en Chile se llaman AFPs, ¿sí? Entonces, o sea, esa deuda estaba blanqueada, en Argentina no. En Argentina esa deuda no se blanqueó de inicio. Y eso fue lo que hacía que Argentina mostrara una cuenta de déficit fiscal creciente, aun cuando en realidad las cuentas públicas estaban en orden, y que la relación deuda-producto subiera. Porque ¿qué era lo que pasó en Argentina? El negocio de las AFJP, ¿quiénes se metieron? Los bancos. Entonces, ¿qué le dijeron los bancos a Cavallo? No te hagas problema, nosotros nos encargamos de colocar los títulos y todo. ¿Por qué? Y porque eso implica comisiones. ¿Se dan cuenta? Es decir,
los bancos hacían un negocio que colocando esos títulos o sea, se llevaban comisiones por colocárselo a las AFJP. O sea, a ellos mismos. O sea, había ahí un tema no menor. Pero entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando cambian de sistema, ahí, como ya el sistema venía corriendo, entonces ustedes tienen que pagar las jubilaciones del viejo sistema y pierden los ingresos porque los más jóvenes se van al nuevo sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto se genera un déficit en el sistema previsional, digamos, que deriva la privatización del sistema previsional y hay que financiarlo. Y se financia con bonos. ¿Y quién es el que tiene esos fondos para financiarlo? Justamente las AFJPs. Ahí Gerardo me dice que... Gerardo, mandame un hola desde acá. O sea, me está escuchando Gerardo. A ver, voy a ver si lo trato de volver a invitarlo, porque yo lo invito. Entonces, el financista natural son las propias AFJPs. Bueno, en Argentina, digamos, los bonos eran colocados por los bancos. En cambio, en Chile se habían colocado ex ante, o sea, ya estaba. Entonces, Dios, o sea, se sabía Dios quién tenía que poner esa plata y no había duda. Esa situación, a ver, porque acaba de pasar Gerardo, a ver, lo acabo de ver pasar. Mandame otro hola, por favor, Gerardo. Entonces, acá está. No me permite invitarlo. No me permite invitarlo. A ver. Hay algo que está funcionando mal, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El déficit fiscal empezó a explotar, ¿sí? Y la relación deuda-producto empezó a subir violentamente. A ver, vamos de vuelta, a ver si lo puedo transmitir acá. Vamos. Y ahí lo estamos invitando a Gerardo. Si entra Gerardo va a ser un golazo en mitad de cancha. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, estoy invitándolo nuevamente a Gerardo? Ahí estamos esperando que nos dé el ok. La relación deuda-producto empezó a subir fuertemente y los mercados empezaban a castigar fuertemente a Argentina porque mostraba una tendencia creciente de la deuda-producto y una situación fiscal que lucía complicada, por decirlo de alguna manera. Y si a eso le sumamos que después vino la crisis asiática, que Argentina, digamos, la pudo capear, después vino la crisis rusa, después vino la crisis de Brasil. Además, Estados Unidos subió la tasa de interés y se deterioraron los términos de intercambio. O sea, se generó, digamos, un verdadero desastre que a eso hay que sumarle que en el experimento progresista de la Alianza teníamos en el Ministerio de Economía un señor llamado Machinea, que era de esos que decían que se salía, digamos, de la situación que tenía Argentina, aumentando el gasto público financiado con emisión monetaria. Entonces, o sea, no le gustaba hacer el ajuste del señor y, bueno, y terminamos en el fondo y obviamente el propio de la Rúa dijo que lindo es dar buena noticia cuando conseguimos el blindaje y ya para el mes de marzo, digamos, ya se tuvo que renunciar Machinea porque, digamos, evidentemente su estrategia no funcionó y además no había hecho lo que tenía que hacer. Y, digamos, ahí vino López Murphy, a los 15 días lo echaron, y después vino Cavallo, que es lo que yo llamo el tercer Cavallo, mientras que los radicales que estaban en el gobierno, digamos, llámese Alfonsino, Leopoldo Moró, hacían todo lo posible para que al gobierno le vaya mal. El propio Alfonsín en un momento dijo, yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería, y el balance de los bancos, el 50% de
el balance de los bancos estaba en títulos públicos. Por lo tanto, si ustedes eran depositantes, ¿cuál era la estrategia óptima? Miren, la estrategia óptima era sacar los depósitos. No como dice el imbécil de Carrió, que, ay no, hubo una conspiración y le dieron información privilegiada. No, no le dieron información privilegiada. Cualquier director o gerente financiero sabe que ante esa situación entonces tiene que sacar los depósitos. Lo que pasa que claramente ese tipo de pelotudeces que hacen políticos como lo que era Alfonsín, un político de mierda, por eso yo lo llamo el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, y el hijo está mostrando que es el mismo tipo de sorete, ¿no? O sea, yo digo, quisiera ver si hubiera dicho lo que dijo el otro día desde España, condenando la marcha, diciendo son los que perdieron las elecciones, ¿sí? Si no fuera porque le ponen $15.000 por mes como embajador en España, ¿no? Y fuera parte de la alianza que perdió, ¿no? Al margen de esa situación, o digamos el rol que tuvo el padre junto a Eduardo Duhalde en el 2001-2002, o cómo, digamos, era bancado y la afinidad que tenía con las cucarachas eh, hasta el último día de sus vidas, ¿no? Digo, detalles, digamos, que ha tenido el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. En ese contexto, lo que uno ve es que se generó una corrida y bueno, y una corrida con tipo de cambio fijo genera este tipo de problemas cuando ustedes tienen un sistema de encaje fraccionario. O sea, llega un momento que, como lo que hace el sistema financiero es una intermediación de plazos, en ese contexto lo que ustedes tienen es que el sistema volcó. O sea, llegó un momento que no pudo devolver todo. Por eso, digamos, yo soy partidario de dolarizar, pero con Banca Simon, de modo tal de tener un sistema anticorrida. O sea, eso, digamos, la historia, digamos, asociada también, digamos, a lo que fue la reforma previsional. ¿Y qué es lo que pasa? Pero había un montón de plata en los fondos de pensión. Entonces, en un momento, digamos, Kirchner, que era un gastador compulsivo, en 2007 quiso manotear esas cajas, o sea, afanarse la guita de las jubilaciones. Entonces llamó a un referéndum básicamente para que la gente determinara si quería seguir en el sistema de capitalización, el cual, digamos, era estigmatizado fuertemente, se decían cosas tremendas sobre ese sistema, o alternativamente, ¿cómo es? Quedarse o irse al sistema de reparto. Bueno, el 90% de las personas que sabían la mierda de jubilaciones que había dejado el sistema de reparto, o sea, la jubilación estatal, decidió quedarse. Bueno, eso a Néstor Kirchner le importó un carajo y al año siguiente con vudú se hicieron de las AFJPs. Lo cual, digamos, fue bastante grave porque como tenían participaciones en acciones de las compañías y eran participaciones importantes, claro, si ustedes las tenían repartidas en distintas AFJP no era un problema. Ahora, todas juntas en el Estado pasaban a tener un problema las empresas, que eran los directores del Estado. Con todo un problema, digo, por ejemplo, digamos que se mentía la inflación. ¿Saben lo que era para las empresas hacer un presupuesto teniendo a los pelotudos de la cámpora en el directorio? Digo. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Además, o sea, se usaban esos fondos para hacer cosas verdaderamente disparatadas. Por ejemplo, financiar créditos a jubilados. Ustedes dicen, ¿cómo? Sí, es una locura. Porque ¿qué es el crédito? Ustedes necesitan financiarlo con ahorro. ¿Y el ahorro qué es? Consumo futuro. ¿Se dan cuenta? Porque, digamos, o sea, los jubilados no acceden al crédito. O sea, salvo que, digamos, lo hagan con un seguro y les rompen la cabeza con la prima, obvio. ¿Por qué? Y porque no se le puede cobrar a los muertos. O sea, usted, no sé, y la chance de que muera un jubilado es alta.
digamos, más alta que el resto de la población. Entonces, el sistema, digamos, empezaba a tener algunos manejos tremendos, o sea, por ejemplo, ¿cuántas veces lo han escuchado el pelotudo de Bosio decir, no, bueno, pero cuando yo estaba, el retorno que tenía era del 16%? Sí, pero hijo de puta, la inflación promedio era del 30%. Es decir, estabas financiando al gobierno a tasa del 16% en peso cuando la tasa de inflación era 30%. Es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el pelotudo, lo estaba haciendo mierda, por decirlo de alguna manera elegante. Pero digo, no solo eso, no solo eso, no solo eso. Hay más, sí, hay más. Otra cosa muy interesante que pasaba es que la bipolar de Tolosa se le ocurrió jubilar gente que no había hecho aportes. Y prácticamente duplicó la cantidad de gente jubilada. Interesante. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto es una suerte de pozo donde se reparte, justamente por eso se llama régimen de reparto, donde todos aportan y hay una cantidad de guita y esa se reparte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes pusieron nuevos jubilados que no habían hecho aporte, eso no estaba en línea con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que además Bosio lo manejaba para el orto, que los políticos siempre lo manejan para el orto y además siempre lo usan para afanar o para hacer pelotudeces o para financiar obras que las pagan enteras y de repente no se hicieron. No, eso no, me parece que eso en Argentina no pasó. Bueno, no sé, ponele. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Como si eso fuera poco, para que piensen, digo, ustedes necesitan tener más o menos 4 aportantes por cada pasivo, ¿no? Para poder pagarle el 82% móvil. Es muy interesante porque si ustedes jubilaron sin aporte a 3,5 millones de personas, la contraparte es que necesitaban 14 millones de personas trabajando. En un país que no crece desde el 2011, por ejemplo. En un país que no crea puestos de trabajo. En un país que viene sistemáticamente cayendo el PBI per cápita. O sea, ¿se dan cuenta de la aberración que causó la idiota de la bipolar de Tolosa? Pero no le alcanzó con eso, ¿eh? Otro problema que había es que además mentían la inflación. Entonces, como no podían poner la tasa de inflación para hacer el ajuste, entonces, ¿qué hicieron? Crearon un monstruo que dependía de la recaudación y que dependía de los salarios. En algún sentido no estaba tan loco, porque eso implica mapear ¿qué? Implica mapear parte de la recaudación que tenía que ver con los salarios y parte de los fondos para las jubilaciones que vienen, parte de los salarios, ¿sí? De los aportes y parte de la recaudación, porque el resto se financia con recaudación. Que dicho sea de paso, el incrementar el desequilibrio lo que hace es generar necesidades de mayor presión fiscal. Entonces, o lo financian con emisión monetaria y generan inflación, o lo financian con deuda y generan que la deuda se vuelva cada vez más cara, o lo financian con presión impositiva y es imposible crecer por la asfixia que genera el sistema. Asfixia que generó a partir de 2011. ¿Ok? Entonces, digamos, eso lo que hace es reventar a la economía. Y, digamos, y ese es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Argentina hoy tiene un déficit del sistema previsional de 3 puntos del PBI y creciente. ¿Y qué quiere? ¿Y cuál es el problema de volver a la vieja fórmula que había puesto el kirchnerismo? Bueno, que puede derivar, más allá de lo que puede pasar puntualmente en un año, va a generar el mismo desastre que generó antes
a ver, Gerardo, mandame otro mensaje y te subo, a ver si podemos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que sucedió ahí es que las jubilaciones crecieron como 25% en términos reales, ¿sí? Aun cuando el PBI per cápita no varió. Por lo tanto, generó un desastre muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen que Argentina viene de un año de recesión, en realidad viene de 3 años de recesión, ¿no? Porque 2018, 19 y este año. Si a eso le suman, ¿sí? Si a eso ustedes le suman que tendrían una recuperación cíclica, con lo cual sube más que proporcionalmente la recaudación y suben los salarios reales, el sistema explota. ¿Sí? Con lo cual, digamos, o sea, si llegan a hacer esta reforma, esto vuela por los aires mal. Voy a tratar de volver a invitar a Gerardo, a ver si tenemos suerte, porque cambió la forma de conectarse. A ver si tenemos suerte y lo... Ahora no me lo... Ahí lo estoy invitando nuevamente a Gerardo, pero, o sea, estoy con... O sea, sí, la gente lo llama Gerardo, sí, yo también. O sea, es que lo acabo de ver pasar, me acaba de mandar un mensaje que está con un... ahora pasó de la computadora al teléfono. A ver si ahora podemos lograr que suba. Ahí lo volvemos a invitar. ¡Ahí está! ¡Está subiendo! ¿Ahí me tenés? Ahí está entrando. ¿Qué haces, profe? Sí. ¿Ahí me tenés? ¿Cómo andás, profe? Mirá, no sé, hay 3 personas acá asesorando. Es la primera vez en mi vida que uso Instagram, así que te imaginas la edad que tengo, ¿no? No. No, o sea, no necesariamente tiene que ser un símbolo de edad. Así que... No, tengo Twitter, hago Twitter y LinkedIn, pero no me podía meter, te estaba escuchando, te mandaba estoy por teléfono, vos no me ves a mí, yo te veo, ¿no? no sé si vos me ves a mí. ¿Vos? ¿Ilia? No, yo te veo, dale, así que sorry, perdoname, deben quedarme los 2 minutos, así que avísame. No, Avísame que querés tranquilo, mira, yo les Sí. hablé de vos, les hablé muy mal. Viste que yo tengo Sí. ese hábito de vos hablo Me parece bien. espantosamente mal. No, sos una persona honesta, pero está bien, sí. Y bueno, yo suelo citar con mucha frecuencia tu trabajo con Bossoli e Irigoyen y suelo mencionar también muy fuertemente Sí. tu hermoso libro con Taylor, Tensando el Ancla. Sí. Que cuenta el caso, digamos del 1880, ¿no? Y, digamos, cuando, digamos, se fija el tipo de cambio, se hace todo ese proceso. 1890, digo, Sí. es un quilombo con los Todo años eso. ahora. Entonces, y les conté Enorme. que además vos hoy estabas presentando un libro sobre la economía de Perón. Entonces, me gustaría que le cuentes a ellos, Sí. básicamente, el artículo Passing the Buck, que tanto revuelo causa por, digamos, cuál es el mejor gobierno de la historia argentina, ¿sí? Después hablemos un poco de Tensando el Ancla a la luz de los quilombos monetarios que tenemos, y después hablamos un poco de tu nuevo libro. Bueno, dale, mira, vamos rápido, vos me cortás. Vos sabés muy bien que, bueno, nosotros hicimos ese paper Passing the Buck, que es el más citado que tengo, no necesariamente el mejor desde el punto de vista científico, pero obviamente el más citado, tanto probablemente por la sorpresa, pero sobre todo también porque es muy robusto desde el punto de vista macroeconómico, los indicadores que se dan. Y básicamente
se ratifica que durante el siglo XX la mejor, pero realmente la mejor política económica y la política de reformas que tuvo la Argentina, te digo, durante todo el siglo XX, incluyendo desde el año 1900, fue el plan de convertibilidad. Fue el plan de convertibilidad, o sea, hay dos sucesos en Argentina muy importantes en el siglo XX. Dos sucesos que son a sus antípodas. Uno es el régimen, obviamente, de la economía de Perón de 1946-55. ¿Por qué? Porque te cimenta un corset, termina por ser un arquitecto de una sociedad corporativista. ¿Entendés? Que en algún momento hay que desmantelar. Es decir, vienen problemitas de los 30. Hasta los 30 en Argentina es un avión. Después hay unos problemitas, creación del Banco Central, como decís vos, cambio de régimen macroeconómico, una influencia totalitaria en Europa muy grande sobre el mundo occidental. O sea que Perón, bueno, no vamos a hablar de él, pero digamos en el sentido, Perón deja una economía absolutamente corporativista, muy lejos, digamos, ni siquiera de ser una economía que pueda responder a un sistema de precios relativos libres o totalmente distorsionada, y eso hay que desarmarlo. Y ningún gobierno se anima luego del 55 a desarmar absolutamente nada. Llega la hiperinflación. Sí, Perón hizo un desastre. El problema es los que vinieron atrás, que quisieron hacer peronismo sin Perón. Sí, y te diría que después no va a haber tiempo en este programa, pero otro programa hay cosas que yo creo que Perón estuvo muy mal asesorado el tipo, pero ahora eso es para otro programa, muy mal. Él también pegó en el poste en el 54 bueno, se quiso acercar a los Estados Unidos, quiso cambiar finalmente, pero él mismo entró en una trampa tan grande, bueno, que terminó con un golpe de Estado de los militares nacionalistas junto a la iglesia, ¿no? Ese, vos sabés muy bien con el conflicto y lo terminaron sacando, pero exactamente lo que vos decís. ¿Y qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre es que en el fondo Menem tiene la gran suerte o la gran de que le tocan las dos hiper, la hiper de Alfonsín del 89, él se equivoca con el primer plan económico y le toca la segunda hiper de febrero del 90. Tarda prácticamente un año en convencer a los amigos que tiene que haber un cambio radical, y cuando ya la cosa no da para más, entra un tándem que es Domingo Cavallo, Guido Di Tella, a hacer un plan, que es el plan de convertibilidad, que además llevaba una batería de medidas de desregulación y de sacar las distorsiones de los precios que tenía la economía, de establecer un sistema de capitalización, básicamente de privatización de las empresas que daban pérdidas. Es decir, ha sido un plan revolucionario hecho por un equipo de gente que sabía. No te olvides que Cavallo está en la Fundación Mediterránea, muy interesante. Porque Cavallo es de Harvard, pero yo siempre le digo al Mingo que su tesis es una tesis súper monetarista en el fondo, ¿no? Y se ríe y me dice, y es verdad, o sea que yo lo pienso y es verdad, me dice, es más una tesis de Chicago que de Harvard la tuya, le digo. Y entonces, bueno, yo ahí cuando sacamos Passing the Buck, que vos mencionás, que tiene dos, es por donde lo mires, aún con la herencia que recibe Menem, la primera presidencia de Menem, es la presidencia, te diría, más exitosa con esos dos indicadores, y si le colocás el indicador de la mejora de la productividad de todos los factores de la producción entre el 91 y el 97, es en el momento en el siglo XX que la Argentina tiene el mayor aumento de la productividad. ¿Qué quiere decir? La productividad de sus factores de la producción, es decir, ¿no? Dado un determinado stock de capital, dado un determinado stock de trabajo, de mercado de trabajo, dado un determinado stock de tierra, es cuando por la inversión que se produce con la estabilidad monetaria y con aceptar al dólar como moneda también de curso legal y para los contratos, es cuando el empresario dice, mirá, esto va en serio, dice el empresario. La gente dice, esto va en serio. Y entonces se convencen de que hay que hacer inversiones de punta, o sea, inversiones para competir, y si no podés competir, vendésela a otro.
Y es lo que ocurrió durante esos años de la convertibilidad. Fue la mejor, pero fue el mejor momento en que se hizo el mejor pricing, digamos, de los servicios de los bienes públicos. Venían todo el mundo a ver cómo la Argentina había recuperado su sector, su sector de generación eléctrica. Decís, Gerardo, están así que el sistema eléctrico argentino, que lo diseña Carlos Bastos y que lo fracciona en tres partes, claro, ¿no? Lo que es generación, transporte y distribución. Los campeones de esto eran los franceses y vienen y copian el sistema de Argentina. De hecho, cuando les destrozaste toda la teoría del desarrollo, cuando decías lo que fue las reformas de la generación digamos, del siglo XIX que cambia la Argentina, ¿no? Me parece que Gerardo quedó como... ¿Estás ahí, Gerardo? ¿Me escuchás? Sí. Estoy, pero se congela cada tanto. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Me escuchás? Son las reformas de... Es que tiraste, viste que los de desarrollo te dicen, no, usted no puede invertir en tecnología de punta. Porque necesita que esté acomodado. Y vos, una de las cosas que mencionaste, ahí rompiste toda la del desarrollo. Por favor, contalo, porque eso fue maravilloso. O sea, yo digo, te imaginás que estaba extasiado cuando... Lo que había hecho para integrarse al mundo sin miedo, había adoptado con la mayor velocidad posible las mejores tecnológicas de la revolución del transporte, de la marina, los puertos, los últimos ferrocarriles de última data. Es decir, trataron de chupar lo máximo posible para integrar la Argentina a los mercados internacionales. Y yo decía que era como que acá se hacía exactamente al revés, como que le estás poniendo, viste, un impuesto al último iPhone, pensando, ¿no? Como que hay que hacer al revés, al contrario, tiene que entrar la última tecnología. De ese tipo, tiene que entrar a cero. Es más, yo sé que estamos en un ámbito liberal, lo debería subsidiar casi. Es decir, si hay que subsidiar algo, hay que subsidiar la velocidad con la cual vos haces entrar la última tecnología, porque tenemos 50% de pobres, tenés que buscar la revolución tecnológica colocada en la educación. Entonces, si encima estás prohibiendo la entrada de notebooks, que el otro día se armó una notebooks en Finlandia que son de 150 gramos para chicos de la primaria, y vos estás teniendo un proteccionismo con aquellos sectores de punta, los cuales vos no vas a ser sector de punta, o si no, al contrario, no se sabe, porque el liberalismo lo que te dice que no sabés de dónde puedes ser un campeón. Justamente eso es el talento de las personas, el talento individual te hace decir que el talento puede salir. Entonces acá se hace al revés, es decir, ¿cuál sería hasta una innovación acá? La otra innovación que yo veo, por eso te digo, no, porque no me acuerdo exactamente, fue tan rica la charla que habría que... Pero digamos, yo puse el ejemplo, creo que es como impedir que, por ejemplo, el dólar pudiese circular de manera legal con el peso argentino, es como impedirle a Francia, que tampoco tiene moneda, impedir que circule el euro, o ponerle trabas que circule el euro, es decir, es suicida, es decir... hacer que tu propia moneda o el 90% del circulante que tienen los argentinos puedas, porque de todas maneras circula, como vos sabés, porque de alguna manera encuentra un vericueto y circula, pero que circule de manera legal, que se meta realmente en el sistema. Eso es verdadero. Ese es verdadero progresismo, es un liberalismo, no es liberalismo, es progresismo, es utilizar la teoría económica.
Es decir, es criminal. ¿Acaso no tenemos más tiempo para decir en algún momento, de alguna manera, de manera onanista, decir, hay que hacer que nosotros volvamos a tener el peso? Pero escúchame, no hay tiempo. No hay tiempo y tenés 400.000 millones de dólares de argentinos esperando. Entonces, con reformas muy importantes que vos hagas de derecho de propiedad, así como yo digo que si uno aceptó que los bonos pueden ser reestructurados con ley extranjera, porque sabés que si no, no los puedes reestructurar, vos podrías tener un sistema financiero offshore, en donde el político no está al alcance del stock, pero sí invertir el flujo en la Argentina y tener un sistema paralelo, o sea, legal, dolarizado, porque la eficiencia marginal del capital, es tan poco el capital acá, que te rinde 7-8%. Claro. Afuera te rinde el 8%. Entonces, si vos ponés derechos de propiedad, vos con eso, ojo, después tenés que hacer todo lo demás como vos dijiste, ¿no? Tenés que hacer yo te estaba escuchando sin poder entrar desesperadamente, pero digamos, vos tenés que hacer, pero vos tenés que empezar a dar una señal de que no podés seguir con la estupidez humana. Y lo que dije el otro día, que tal vez si en vez del dólar se llamase el rublo o el copec, hubiesen tenido menos pruritos ideológicos, tal vez porque está George Washington, claro, o Benjamin Franklin en el billete. Es eso lo que le causa. Y la soberanía es sacar adelante a nuestros ciudadanos, es sacar adelante a esos ciudadanos que son 40% después de traer el trabajo, la inversión, a través, viste, educarlos. Acá se necesita un shock de inversión fenomenal, acá se necesita volver a restablecer la confianza en lo que fuimos. Es un papelón lo que estamos haciendo con relación a los que hicieron grande la Argentina. Es un papelón. Y yo realmente también, vos te imaginas que no me siento bien todos los días, tengo 61 años y creo que mi generación ha sido también responsable de esto, muy responsable, pero es un papelón que realmente no, digamos, es un país que objetivamente, si uno respeta la Constitución, y uno puede tener, viste, vos estás uno puede tener en esa columna vertebral, por ahí, viste, algunas variaciones, uno tiene la ideología, es parte del ser humano, cada uno tiene su ideología, pero respetando la Constitución, aplicando las cosas elementales de la teoría económica. Ahora, ¿cuál es el problema que hay acá, Javier? El problema es que cuando vos bajás la inflación, si vos la bajás a la inflación, vos matás el 70% claro, de la corrupción, porque no hay más tongo. Cuando vos tenés una inflación del 2%, ya no hay más tongo, viste, en las licitaciones. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta.